Vamos a 1 de Timoteo en el capítulo 3. Este estudio ha sido para mí muy chévere, muy maravilloso, porque he podido saber un poco más sobre cómo es el propósito de Dios para su iglesia. Realmente toda esta carta tiene que ver con esta idea de la iglesia, cómo debería funcionar una iglesia. Cristo solo fundó una institución durante su vida y ministerio aquí en la tierra, y fue una iglesia. No hay nada malo con abrir en el nombre de Cristo fundaciones humanitarias. No hay malo con abrir centros de rehabilitación para los drogadictos o centros de alimentación para los de bajos recursos. No hay malo en abrir orfanatos o ancianatos. No hay nada malo en abrir hospitales o clínicas de pronto cristianas. No hay nada malo en abrir ministerios de misericordias o hacer campañas evangelísticas masivas. No hay malo en abrir radio, televisión, programas así. Pero saben que esas cosas son buenas, pero lo que hizo Cristo era establecer una iglesia. Y a través de la iglesia se puede trabajar en muchos de estos otros ministerios. De todas las buenas cosas que se hacen en nombre de Cristo y su evangelio, la iglesia local es la cosa más cercana al corazón de Cristo. Antes de llegar a 1 de Timoteo 3, quisiera leer en Efesios 5, 25 para que entendamos lo importante que es la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo ama a la iglesia, Cristo ve a la iglesia como algo glorioso, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, así que deberíamos aprender a valorarla un poco más, amén. Yo creo que todos debemos crecer en esto. En nuestro texto de hoy estaremos viendo realmente el eje o la parte central, el propósito de todo este libro. Toda esta carta de 1 de Timoteo tiene que ver con la iglesia local. Entonces, su doctrina, ya hemos hablado sobre eso. La oración en la iglesia, ya hemos hablado de eso. La adoración, el liderazgo de la iglesia, los ministerios de la iglesia. Seguiremos hablando más y más sobre la iglesia. Pero todo llega aquí a 1 de Timoteo 3. Estamos en el versículo 14 al 16 el día de hoy. Espero que tengan ahí sus Biblias. Si no, sigan ahí con sus aplicaciones en el celular o ahí en la pantalla si no tienen tampoco eso. Pero vamos a estar prestando atención a lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que actúe en nosotros, que tengamos oídos para oír, un corazón para recibir, corazones sensibles a lo que tú quieres decirnos hoy. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a esta iglesia local y a las otras iglesias locales alrededor del mundo que están proclamando fielmente la palabra de Dios. Te pido, Señor, que seas tú glorificado en medio de todo, que me uses como tu instrumento, tu vocero por el texto. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Nuestro texto principal ahí se encuentra en el versículo 15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay tres partes ahí que estaremos considerando el día de hoy. Primeramente dice que es la casa de Dios. Somos una familia en la que Dios es el Padre. Amén. La iglesia, ¿qué es? Es una familia en la que Dios es el Padre. La casa de Dios se refiere más a un grupo de personas que al edificio físico. Muchos dicen que este local es la casa de Dios. Pues en este momento sí, pero ¿qué pasa cuando todos nos vamos? Ya no es la casa de Dios, este es un local. Es el lugar de reunión.
Este local no tiene nada de santo en sí. ¿Qué es la casa de Dios? Es más el hogar de Dios, la familia de Dios. Esta palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, más de 122 veces que conté yo, casi siempre habla de un hogar. Un hogar, cuando digo hablo de la casa Vance, estoy hablando de mi esposa, mis 4 hijas y nuestra casa, nuestro hogar que hemos formado. La iglesia es la casa de Dios en ese sentido. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo cuando era niño, cuando íbamos a la iglesia, siempre todo era muy sagrado por dentro del auditorio, la iglesia, la capilla principal, ¿sí o no? Entonces uno está afuera y luego cruza ahí en ese lugar sagrado, el lugar santo, como si fuera el templo del Antiguo Testamento. Entonces ahí entramos y entonces yo como estaba aprendiendo el piano, estaba apenas recordándome de eso. Estaba apenas aprendiendo el piano a los, no me acuerdo qué, como a los 11, 12 años más o menos. Tomé unas 2 o 3 años de lecciones de piano y me gustaba mucho, pero yo quería practicar. Y en nuestra casa realmente no había un piano que funcionaba bien. Entonces en la iglesia, tenían un piano de esos, de los grandes de cola, ¿sí? Entonces a veces iríamos antes, a veces nos quedaríamos después y yo clandestinamente llegaría a ese piano y comenzaría a hacer algo, no lo voy a hacer ahora, pero canciones así de los niños que me estaban enseñando. Ya se me escapan. Bueno, ya no me acuerdo cómo son, pero las canciones que enseñan en las primeras clases de piano. Y yo me acuerdo que mi madre, yo la amo mucho y el Señor la bendiga, amén. Ella dijo, no, Aarón, ese piano es sagrado. Solo hay que tocar música cristiana en ese piano. En la casa puedes tocar cualquier canción, pero aquí es diferente. Bueno, eso se pegó conmigo. Pero luego comencé a estudiar realmente y es muy importante cuidar de las cosas. No queremos simplemente dejar que cualquier cosa pase aquí. Pero esos instrumentos, este local, estas sillas, simplemente son herramientas. La casa de Dios realmente somos nosotros, somos una familia. Hemos puesto demasiado enfoque en el lugar de reunión como la iglesia. Decimos vamos a la iglesia, pero no hay nadie, entonces no es la iglesia. Porque la iglesia es donde estamos nosotros, amén. Hablaremos de eso ya después, pero la iglesia es muy importante entender que somos la familia, somos casa, el hogar de Dios. No hemos enfocado tanto en la relación que tenemos los unos con los otros, la conexión familiar que hay entre los miembros de esta familia. Este local no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Llegamos a ser parte de una familia muy grande al creer el evangelio. Y la iglesia local es como nuestra familia inmediata. ¿Cuántos de ustedes tienen primos y tíos y abuelos y bisabuelos y primos hermanos y todos los demás? Y de pronto se reúnen, bien sea el 24, el 31, algo así. Tienen días grandes en que se reúne toda la familia. Pero entre semana, en el transcurso de la mayoría del año, ¿con quiénes están? Con la familia inmediata. Esta es nuestra familia inmediata. Tengámoslo muy claro que Dios no es Padre de todos. Eso lo he escuchado muchas veces, que Dios es Padre de todos nosotros, ¿sí? Pero realmente no es así. Dios no es el Padre de todo el mundo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque de vez en vez en la Biblia lo dice. Dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, hablando de Cristo. Y los judíos, Él llegó a los judíos, a lo suyo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad significa la autoridad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Para quiénes está ese derecho? Solo para los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Dicen el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios que nos hace nacer de nuevo, pero toca recibirle, toca creer. Gálatas 3:26 dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, si uno no tiene fe en Cristo Jesús, ¿es hijo de Dios? No es hijo de Dios, no forma parte de esa familia.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, en el mundo lo que nos separa, aquí en la familia de Dios, estamos unidos porque tenemos un solo Padre. Estamos creyendo en Cristo, la salvación de Cristo, y por eso estamos aquí siendo una familia. Dice, pero pastor, yo voy a veces, ando con el pastor Félix, el que está dirigiendo ahora la obra en San Alonso, la que abrimos hace muchos años. Entonces a veces hemos andado juntos y yo le presento como mi hermano y él es de Valledupar. Entonces es muy posible que la gente se confunde un poco. ¿Por qué? Él no tiene como pinta de ser un hermano mío. Yo sí tengo genes de Europa o algo así, no sé. Vengo de Estados Unidos, que es un sancocho de todo el mundo. Pero de todos modos andamos y la gente mira a Félix y me mira a mí. Y yo digo, sí, él es mi hermano, somos hermanos. De verdad, sí. No estoy hablando ni siquiera en el sentido santanderiano, hermano. Él es mi hermano. Humanamente, físicamente, no hay mucho que nos une. Ahora sí, la barriga, sí, le puedo decir que yo le dije, porque ya... Bueno, hay otras personas en esta sociedad especialmente, no solo eran de diferentes razas o diferentes naciones y etnias, sino también diferentes clases socioeconómicas. Habían algunos esclavos que aceptaron a Cristo, muchos, y también algunos dueños de los esclavos o los amos, los meros. Y la sociedad realmente funcionaba así. Pero entonces, ¿qué hace en la iglesia cuando hay un esclavo y ahí está también el que a quien pertenece el esclavo? O sea, legalmente dice, no, los dos son uno en Cristo. Los dos tienen el mismo acceso a Cristo. Los dos son hermanos en Cristo. Cuando aquí en la iglesia Ágape, uno de los valores es que somos una iglesia diversa. ¿En qué sentido? Hay gente de todas diferentes naciones, gente de todos los estratos socioeconómicos, gente de diferentes trasfondos culturales, de familia, de trasfondos religiosos también. Pero al creer el evangelio, ya somos hermanos, ya somos una familia. Amén. Debemos entender esto. Solo hay dos familias aquí en el mundo. Y o eres de la familia de Dios o eres de la familia de Satanás. ¿Sabían que la Biblia dice eso? Solo hay dos familias. Quisiéramos pensar humanamente que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no es así. Entre muchos otros textos, 1 de Juan 3, 8 en adelante dice esto: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, que el cristiano no puede estar feliz pecando, como un hábito normal. Ahí en el mismo libro dice que no podemos decir que no hemos pecado jamás. Es más, después de creer el evangelio no podemos decir que hemos llegado a la perfección, que ya no hemos vuelto a pecar. Pero ahora la diferencia es que ya no practicamos el pecado, no podemos estar felices viviendo esa vida. Luego dice esto: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es decir, que podemos decir que hemos creído en Cristo, pero la manifestación de esa fe, de haber realmente nacido de nuevo, es que ahora queremos agradar a Dios, queremos vivir para Él, pero también amamos a la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes admitirían que a veces la misma familia de uno es difícil de amar, no? Claro, los demás son mentirosos. Es difícil a veces amar a la familia, pero amamos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Amamos, ¿por qué? Porque la relación familiar es más grande que las circunstancias, es más grande que los problemas, es más grande que las riñas de pronto entre familia. Como familia espiritual debemos amarnos los unos a los otros. Debemos pensar como una familia, como dice en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia en Dios.
La palabra más común para referirse a los creyentes, es más, hasta más que cristiano. Cristiano solo se dice 3 veces en el Nuevo Testamento. Y más que discípulo, que es ya casi de la misma cantidad. Pero se usa la palabra hermano. Para hablar sobre la familia en la fe, se llama hermano. Hermano, ¿por qué? Porque es más allá de lo que es una relación empresarial, un contrato. Porque si yo tengo un socio, si tengo una empresa y tengo un socio y luego el socio me hace daño, de pronto no cumple con su parte, ¿qué hago yo? Busco otro socio, ¿no? O si de pronto yo voy y estoy viviendo en una casa, estoy pagando arriendo, y ya no puedo pagar más, ya me quedó muy corto y ya no puedo seguir pagando, pero conozco a los dueños y yo todos los meses había ido a pagar y luego dejo de pagar y digo, no, es que usted va a entender que estoy un poco mal, que me tenga misericordia. De pronto 1 o 2 meses me tiene misericordia, pero ¿qué va a pasar después de 1 año ahí de no pagar arriendo? Va a exigir que me vaya. ¿Por qué? Es un contrato, no es una relación. Así a veces pensamos en el sentido de la iglesia. Yo voy a la iglesia hasta que me deje de agradar realmente. Voy a la iglesia hasta que deje de cumplir mis necesidades. Voy a la iglesia hasta que el pastor realmente me ofenda. Ya en ese momento, chao, para afuera. Fuga. Entonces no debemos pensar así, porque somos una familia. Debemos pensar como familia y como familia queremos resolver las diferencias que hay. Tratemos los unos a los otros como nuestra familia. Más adelante en el libro de 1 de Timoteo veremos lo que dice en el capítulo 5, versos 1 al 3. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, como padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí, ¿de qué está hablando? De una familia en la iglesia. Somos familia. La familia es mayor que las circunstancias. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Habla de cómo convivir como familia en Cristo. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Hagamos bien, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Otras personas que han creído también el Evangelio, especialmente la manifestación inmediata, la iglesia local. Tomemos muy en serio el nombre familiar. Si somos hijos de Dios, sigamos el ejemplo de nuestro Padre. Hay muchas personas que dicen: sí, yo soy hijo de Dios, y luego vive como el diablo. ¿El mundo qué va a decir ante eso? Uno dice: sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Cristo, yo soy de la iglesia Ágape, y luego van y andan en cualquier cantidad de cosas pecaminosas y luego la gente dice: pero ¿dónde te congregas? En ese momento hay que decirles que vienes de la iglesia mormona. No, mentiras. Estoy molestando un poco. Sí, espero que entendieron. Fue un chiste nomás. Me voy a meter en problemas. No, a veces dañamos el nombre de nuestro Padre Dios porque vivimos como si fuéramos hijos del diablo. Eso es lo que dice en 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que justicia, que el juicio comience aquí con nosotros. Que sigamos en las pisadas de Cristo, enseñándonos a hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Somos una familia. Eso abarca muchas cosas, pero vamos a seguir adelante. Dice, volvamos al texto, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios muerto. No, ahí no dice que la iglesia del Dios alejado de nosotros. No, la iglesia del Dios
viviente. Somos una asamblea en que Dios se mueve. Dios se mueve. Algunos dicen, no, pero pastor, yo pensé que la iglesia bautista no era así, que somos una iglesia bíblica, bautista, pero esas iglesias no son así, que Dios se mueve, hay todo el mundo temblando en el piso y hay caos total y todo el mundo gritando y llorando y chillando, ahí riéndose para nada y pues ladrando como perros, y entonces Dios se mueve en esos lugares. No, eso es lo que dicen, pero eso no es Dios. Eso no es Dios. Hay que entender qué significa la palabra iglesia. Primero vamos a tratar eso y luego hablaremos sobre esa cosa de una iglesia viva. ¿Qué significa iglesia? Iglesia es más que un edificio bonito, es más que un club social, es más que un evento, es más que un negocio, es más que un culto religioso. La palabra original aquí es eclesia, que significa una asamblea. Es una palabra que era muy conocida entre las personas de este primer siglo. Una asamblea, una congregación, un grupo de personas. De las 113 veces que la Biblia usa esta palabra iglesia, por lo menos 94 veces se refiere a una iglesia local, así como esta, así como la iglesia Ágape. No es suficiente que seamos parte de una iglesia universal o invisible. Dios quiere que formemos parte de una asamblea local. Es difícil. Es más, es muy difícil entender el concepto de la iglesia universal aquí en este momento ahora. Algunas veces la Biblia menciona lo que se puede interpretar como la iglesia universal, pero casi siempre está hablando de una congregación. ¿Por qué? Cuando tú dices, voy a la asamblea y te quedas en la casa, yo soy la asamblea, estás solo. Yo soy la congregación y no estás con nadie. Eso es muy raro, ¿no? Así hubieran escuchado los del primer siglo, porque iglesia significa simplemente una asamblea. Somos una asamblea de creyentes llamados fuera del mundo. No es suficiente que seamos parte de esa iglesia invisible, hay que formar parte de una iglesia local. Solo en la congregación local podemos cumplir con los mandamientos que son para la iglesia. Algunos muy rápidamente, de pronto estarán en la pantalla: amarse los unos a los otros, en Romanos 12:10, servirse los unos a los otros, Gálatas 5:13, llevarse los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2, enseñarse, exhortarse unos a otros, Colosenses 3:16, animarse unos a otros cada día, Hebreos 13:13, considerarse, estimularse los unos a los otros al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, obedecer a sus pastores en la iglesia y sujetarse a ellos porque vigilan sus almas, Hebreos 13:17. Hay tantas cosas que la Biblia nos manda como cristianos a cumplir que son imposibles sin que formemos parte de una iglesia local. Somos una asamblea. La iglesia debe ser también una asamblea, un lugar en que Dios se mueve con poder porque Él vive. Para muchas personas Dios está muerto. Dios no está muerto, mi amigo, amén. Dios vive. La iglesia se fundó sobre este mismo principio. Mateo 16:15 al 18, Cristo está hablando con los discípulos. Pasaje muy famoso aquí, voy a ayudarles un poco a entender lo que significa. Dice, Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres, ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa misma frase, ese mismo título para Dios, el Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, eso no lo entendiste tú solo. Esta verdad, esta revelación de quién soy yo, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es verdad. Y luego dice ahí: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petras, que es una piedra muy pequeña, y sobre esta roca, una peña más bien, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la iglesia católica dice que esa roca fue Pedro, ¿cierto? Que Pedro fue la roca de la iglesia. Como tengo un amigo haitiano que predica en español, y un día estaba con él y él estaba predicando aquí y dijo: Pelo fue la loca de la iglesia. Porque no puedo decir roca. Pelo, la loca, ¿qué está diciendo? No, entonces
Pedro, muchos dicen Pedro es esa roca de la iglesia, y luego los católicos, nuestros amigos católicos, dicen que bueno, ahí después hay una cadena perpetua del apostolado, del papado, comenzando con Pedro. Y yo en un momento yo dije, bueno, de pronto eso es lo que está diciendo, o de pronto está hablando de Cristo mismo, porque en otros pasajes dice que Cristo es la roca, Cristo es la piedra del ángulo, sobre lo cual la iglesia está edificando, sobre la cual. Pero entonces la gramática aquí dice otra cosa. La gramática no deja otra opción sino entender que la roca aquí sobre la que Cristo edifica su iglesia es la declaración de Pedro, no es Pedro mismo. Es la declaración de Cristo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad, sobre esa frase, sobre esa declaración se edifica la iglesia. Y Cristo sí es la roca de la iglesia. Pedro sí fue usado por Dios, pero Él no es el fundamento en sí, Cristo es el fundamento. Amén. Cristo es el fundamento. Nuestro Salvador Jesucristo está vivo y por eso podemos vivir. Primera de Corintios 15 habla de este evangelio, lo que hablamos hace 8 días también en el día de resurrección. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando dice eso de vez en vez, conforme a las Escrituras, es decir, esto es verdad, Dios cumplió su palabra y sobre eso estamos vivos, sobre eso confiamos, edificamos la iglesia, en eso hemos creído. Se llama el evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación. La palabra de Dios también que se predica aquí en la iglesia está viva. Esta palabra no simplemente es un libro como cualquier otro texto antiguo. Esta Biblia que tenemos en las manos el día de hoy está viva. Está viva. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo después dice que no hay nada escondido para el Señor. Esa palabra es lo que predicamos aquí, es lo que estudiamos, es lo que creemos aquí. Si yo viniera aquí con simplemente sabiduría humana para darles una charla motivacional, positiva, si yo simplemente les quisiera dar un consejo de vida, 5 pasos para ser un mejor marido, y luego no toco la Biblia, ¿aquí qué estamos haciendo? No es malo hacer esas charlas, pero dar consejos así, hablar sobre principios humanitarios, principios humanistas, no es malo, pero no es la palabra, porque la palabra está viva. Eso es lo que actúa, eso es lo que discierne lo que hay en nosotros. Perdón, se me entró un mosquito. Proteína. No sé qué fue eso. Nos dedicamos al Dios viviente y nos santificamos para Él. Esta frase aparece otra vez en 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ay, muchas gracias, Andrea. ¿Vosotros sois el templo de quién? Uy, ustedes ya se me murieron. Vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Nosotros colectivamente somos el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo. Dios se mueve en nosotros, Dios se mueve entre nosotros, Dios reina en nuestras vidas. Él vive. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Él vive. Hace 8 días hablamos de eso en el día de resurrección, que Cristo ya no está en la tumba, Él vive y eso cambia todo.
Es la única religión en todo el mundo en que nuestra deidad, nuestro Dios, vino a nosotros. No simplemente exigió que cumpliéramos una serie de reglas, de normas, de tradiciones, de ritos, de cosas que no podemos nunca cumplir perfectamente. No, Él vino a nosotros y cargó en sí nuestra iniquidad y murió la muerte que merecíamos nosotros. Fue derramada sobre Él nuestro castigo, la ira de Dios. Pero no se quedó en la tumba, Él resucitó. Si Cristo aún está muerto, entonces simplemente revelaría que de pronto solo era otro hombre más. Pero no, Él vive. Amén. Él vive y eso cambia todo. La resurrección es nuestra confianza, es nuestra fe. Entonces servimos a Dios porque Él vive. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros a la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios que vivo y verdadero. ¿Los ídolos viven? No. Son el invento del cerebro humano. Son el invento para llenar un vacío de adoración que tenemos en nuestros corazones. Así es la religión, así es el materialismo, así es todo lo que pasa en este mundo. Buscamos llenar ese hueco en nuestras vidas, pero ahora cuando conocemos el Evangelio podemos vivir de verdad. Podemos comenzar a tener un propósito en la vida. En todo momento la iglesia es un lugar en que Dios se mueve, obrando, salvando a las personas, edificando a las personas, reprendiendo a las personas, consolando a las personas, retando a las personas, empoderando a las personas creyentes para hacer su voluntad. Yo sí creo que Dios sigue haciendo milagros. No como vemos hoy en día en la televisión, en las campañas de sanación y milagros. No, eso, la mayoría, casi todo eso es falsedad. Eso es fingido. Pero Dios sí hace milagros. Amén. Dios sí salva, transforma vidas. Yo lo he visto. Personas drogadictas que no tienen, pues el mundo ya realmente ya menosprecia a esas personas. Dice, ya no hay esperanza. Esa persona que no tiene ninguna esperanza en el mundo y de pronto ha intentado con algunos programas de adicciones. Yo he visto el poder del Evangelio transformar totalmente a esa persona. Amén. Yo lo he visto. Yo he visto familias que están a punto de estar destrozadas completamente, ser restauradas en el poder de Dios, porque Dios es un Dios vivo. Yo he visto personas de pronto que han pecado, han hecho graves cosas en la vida, que Dios perdona y restaura un sentido de utilidad, de propósito, que tiene una vida útil para Dios. Amén. Yo he visto a las personas desanimadas, deprimidas, en medio de la depresión, encontrar gozo en el Evangelio, porque Dios vive y Él mueve, Él hace cosas que solo Él puede hacer. Yo he visto también personas que muy inseguras de sí mismas, muy baja autoconfianza, autoestima, nada, pensando que era lo peor de todo y no era digno de estar haciendo nada de importancia. Luego predicar la palabra, el mensaje más grande y poderoso que hay, que ha llegado a ser una herramienta en manos de Dios. Alguien dijo una vez: Dios sabe dibujar una línea recta hasta con un palo torcido. Amén. Dios puede hacer cosas porque Él es Dios. Lo que humanamente es imposible, Él lo puede hacer. Yo creo eso. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que muchas veces de pronto vamos a la iglesia para cumplir, pero no esperamos que Dios salve a nadie. Estoy terminando otro libro de Spurgeon esta semana y él estaba hablando con algunos predicadores jóvenes. Y un joven se acercó y dijo: Pastor Spurgeon, yo no sé qué hacer. Si yo predico y predico y predico y nadie responde. Nadie toma ese paso para aceptar la salvación de Dios. Y Spurgeon dijo: ¿tú realmente crees que Dios va a salvar a alguien en cada reunión, cada vez que prediques? No, claro que no. Por eso exactamente es que nadie responde, porque has dejado de creer que Dios va a salvar. Has dejado de creer que Dios puede salvar. Has dejado de creer y tener esa certeza de que Dios está vivo, está obrando y está moviendo. A pesar de nuestras flaquezas y debilidades, Dios es Dios y Él vive.
Creamos eso, hermanos. Tengamos una visión nivel Dios, porque nuestro Dios es el Dios viviente. Vamos a entender una cosa, un contraste aquí. En Apocalipsis 3:1 hasta el 3, Cristo está en medio de un discurso, una carta por medio del apóstol Juan. Ya después de muchos años, Juan ya tenía aproximadamente 100 años. Está en la isla de Patmos, es el último apóstol que quedó vivo. Intentaron matarlo a Juan y sobrevivió. Entonces ahí está en aislamiento, en una isla, y viene el Señor Jesús y le da la revelación. Nosotros conocemos el libro como Apocalipsis, y los primeros 3 capítulos son para las iglesias de Asia Menor, unas iglesias literales. Uno puede ir allá y conocer los lugares y saber más o menos por qué Dios dijo esas cosas. Y a 7 iglesias tiene unas palabras de ánimo, palabras diciendo que yo veo tus obras, yo sé que estás bien, yo sé que haces esto bien, pero necesitas corregir esto. Entonces llega a la iglesia de Sardis y dice lo siguiente: escribe al ángel o el mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Estás muerto. Imagínense si el Señor escribiera esa carta a nosotros. Todo el mundo dice que tú estás bien. Todo el mundo dice que tú vives y tienes fe y pues no. Yo sé que estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Que no sea el caso aquí con la iglesia Ágape. Amén. Que no solo hablemos de que Dios, el Dios viviente, se mueve en este lugar, en esta asamblea, no, sino que seamos una iglesia viva. Cuando es hora de cantar, cantemos, amén. Cuando es hora de estudiar, estudiemos. Cuando es hora de orar, oremos. Cuando es hora de responder a la predicación, al estudio, respondamos. Cuando es hora de salir y hacer lo que estamos oyendo y cumplir con la voluntad de Dios, hagámoslo, amén. Permitamos que Dios se mueva entre nosotros y en medio de nosotros. Vamos a nuestro texto para una cosa más. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí sigue dando que un himno antiguo. De pronto era algo que cantaban las iglesias del primer siglo. Uno de los primeros himnos, un credo que dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un gran misterio, pero debemos llevarlo a todo el mundo. El Evangelio es un gran misterio, debemos llevarlo a todo el mundo. En tercer lugar, aquí en nuestro sermón estamos considerando esto, que la iglesia, como iglesia, somos embajadores y protectores del Evangelio. Somos los embajadores del Evangelio y protectores también del Evangelio. Aquí Pablo cita ese himno antiguo que contiene el Evangelio. Dice: grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que llegáramos a ser hechos piadosos, salvos, justificados, santificados? ¿Cómo es posible que Dios sea piadoso para con nosotros? El pastor John MacArthur dice: el misterio de la piedad se refiere a las verdades de salvación y justicia en Cristo que producen santidad en los creyentes. Ese misterio tan grande que ha sido revelado en estos últimos días, que Dios quiso salvarnos. ¡Wow! ¿Cómo así que Dios quiso salvarnos? Yo no lo entiendo. Dios fue manifestado en carne. Jesús es el Dios encarnado, Dios con nosotros. Les animo a que lean Hebreos 1 del 1 al 3, porque habla de que por Jesús fue hecho todo
y en Jesús habita toda la deidad. También en Juan capítulo 1, en Colosenses 1, que Dios fue manifestado en carne. No solamente fue hecho un hombre, Él es Dios, 100% Dios, 100% un ser humano. ¿Para qué? Para que, como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se hizo hombre, ¿por qué? Para poder darse a sí mismo en rescate por todos, como dice el siguiente versículo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo, Él murió por nosotros como ser humano. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, demostró por su resurrección que es justo y que Él justifica. Romanos habla mucho de eso, dice en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 4:25 dice que para nosotros, ¿qué significa? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y ahora Romanos 8:11 habla de eso. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Justificado en Espíritu habla de la resurrección, visto de los ángeles. Hay en Apocalipsis 5, ustedes pueden leer esa escena, que Cristo está ahí rodeado de los ángeles, rodeado de todos los seres vivientes, cantando gloria y santo, y que Él es todopoderoso, predicado a los gentiles. El mensaje es para todas las naciones, creído en el mundo. Todas las naciones han experimentado su poder, recibido arriba en gloria. Jesús ascendió y un día vuelve por su iglesia. Quiero que vayamos a Hechos 1 para ver esa parte ahí, porque tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando aquí. Dice en Hechos 1, después de la muerte, después de la resurrección de Cristo, después de haber pasado 40 días con ellos, con los discípulos, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En otras palabras, manos a la obra. Dijeron los discípulos: la escatología, ¿puedes aclarar algunas cosas? Porque eso de los últimos días no entiendo bien. Primero el rapto y luego la tribulación, o primero es la tribulación y luego el rapto, el reino milenial, ¿eso es literal o figurativo? ¿Eso es antes y después? ¿Estamos en eso? ¿Es algo metafórico? ¿O eso? ¿Quieres explicarnos un poco más? Así somos nosotros a veces, ¿no? Queremos entender, y eso es bueno entender. Pero ¿qué dijo Cristo? No se preocupen tanto por esos tiempos y entender cómo es el orden de todo. Es bueno estudiar, pero yo tengo una tarea más grande en que se ocupen ahora, en este momento. Ya muy pronto llegará el Espíritu Santo y ustedes estarán infundidos con poder desde lo alto y van a serme testigos en todo el mundo, en Jerusalén, en toda Judea, que es como la región ahí, el departamento, como si fuera, en toda Samaria. Samaria era una cultura vecina diferente, había muchos prejuicios entre ellos, y hasta lo último de la tierra. Es decir, que me seréis testigos en Bucaramanga, en Santander, entre los brasileros, sí, también ellos, los que nos robaron la Copa Mundial, no los hemos perdonado, hasta lo último de la tierra. Amén. Ocupémonos en esa obra. Ahora, versículo 15 dice:
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vean esas dos palabras, columna y baluarte de la verdad. ¿Columna qué es? Como columna sostenemos la verdad para que todos la vean, para que todo el mundo vea la verdad. Aquí en este lugar de reunión, casi dije en esta iglesia, en este local, ¿sí? Hay varias columnas y gracias a Dios por ellas, porque si no, todos los que están en el cuarto de sonido y los niños ahí en ese lado y todo va, pues caería, ¿no? Este techo caería porque la casa necesita buenas columnas. Pero no solo es algo que sostiene para que no se caiga, estamos levantando. Y la idea de columnas hubiera sido muy clara para los que vivían en Éfeso. Timoteo estaba ministrando ahí en esa ciudad de Éfeso, y en esa ciudad tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana o Artemisa. No sé si ahí tenemos la imagen. ¿Sí pueden ver esa imagen? Bueno, en ese templo, ¿por qué lo hicieron así? Un poco exagerado, pero hay 123 columnas. 123 columnas, y la gente venía de todo el mundo en ese entonces para conocer y adorar a esta diosa de la fertilidad, la diosa madre, como algunos la decían. Tenía 2 nombres, Diana y Artemisa, pues es la misma deidad. Entonces esta diosa falsa tenían este templo, y alrededor del templo estaba haciendo siempre muchas cosas, muchas prostitutas y prostitutos ayudando en la adoración a esta diosa de fertilidad, imagínense. Pero entonces, columna de la verdad. Ahí en Éfeso hubieran entendido, las columnas sí son majestuosas y levantan algo y todo el mundo quiere venir a ver eso. Sostenemos la verdad cuando la predicamos con y sin palabras. Queremos que todo el mundo la vea, amén. Queremos decir, esta es la verdad del Evangelio, esto es lo que trae salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay que hacer? Confesar con el boca que Jesús es el Señor. Confesarnos, no aquí los pecados, aquí no habla de confesar los pecados, habla de confesar que Él es el Señor. Es decir, que sí, yo afirmo que Él es el Señor, Él es el Salvador y que Dios le levantó de los muertos. Yo creo eso, yo creo que eso fue por mí, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que le creyere no será ¿qué? Avergonzado. Queremos que todo el mundo sepa que ahora somos creyentes. Ahora yo vivo porque Él vive, porque no hay diferencia entre judío y griego. Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De pronto tú estás aquí hoy y tú dices, pero tú has hablado de nacer de nuevo, de las 2 familias, has hablado de esto y lo otro, tantas cosas, yo estoy como un poco perdido, pero tengo una pregunta: ¿cómo entonces llego a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo llego a nacer de nuevo? ¿Cómo llego a tener la vida eterna? ¿Cómo llego a tener la salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Ahí lo dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Habiendo entendido que somos pecadores, que Él es santo, nosotros no lo somos, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Él vino, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y ahora invita a todos que le invoquen, que sean salvos, a que se arrepientan y crean el mensaje. Es así de sencillo. A veces lo complicamos tanto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero vean lo que dice después: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es el requisito para invocar? Haber creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La verdad, hermanos, amigos, iglesia, que de pronto tú no has nacido de nuevo, pero hoy puedes nacer de nuevo. Tú no has sido salvo, no estás muy seguro, no tienes mucha certeza de eso. ¿Dónde pasarás la eternidad? Hoy puedes saber. La Biblia lo dice.
No es tan complicado. Oír, creer, invocar, entregarle tu vida. Sostenemos la verdad cuando no nos avergonzamos de eso. Porque muchas personas alrededor del mundo, en nuestras familias, nuestros barrios, nuestro país y alrededor del mundo, necesitan escuchar eso. Invocarían, pero no han creído. Creerían, pero no han oído. Oirían, pero nadie les ha predicado. Y hay algunos que predicarían, pero no han sido enviados. Entonces, como iglesia somos parte de esto, de sostener la verdad. Sostenemos la verdad cuando la vivimos, no nos avergonzamos de ella. Mateo 5 habla de que somos sal y somos luz. No escondamos la luz, brillemos, alumbremos nuestra luz delante de los hombres para que vean las buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Queremos que todos vean a Cristo, no a esta iglesia, no a su mensajero. No queremos edificar una denominación, un hombre. Queremos edificar el nombre de Cristo. Queremos que todos le conozcan a Él y su verdad. Como baluarte, ¿qué es un baluarte? ¿Alguien sabe? Es una palabra que muy poco se usa aquí en Colombia. Un baluarte es como una muralla, un muro grande. ¿Algunos de ustedes han ido a Cartagena y han visto ahí ¿cómo se llama esa parte? ¿Los qué? Las murallas ahí en Cartagena. Un baluarte es así como eso, protege la ciudad, protege la costa, como si fuera en Cartagena. La iglesia es columna de la verdad, que sostenemos la verdad, queremos que todo el mundo vea la verdad, pero también somos baluarte de la verdad, que protegemos la verdad contra ataques y contaminantes. Aunque sus líderes deben ser fieles en predicar la palabra no adulterada, la iglesia tiene la responsabilidad de examinarlo todo. Yo voy a procurar siempre predicarles lo que dice la Biblia, no más. No quiero compartir opiniones, no quiero compartir ideas políticas. No estoy aquí para nada más sino anunciar lo que dice el Señor, y ustedes deberían revisar eso. Amén. Cada uno, no deberían simplemente creerlo porque yo lo digo. Deberían examinar, deberían escudriñar, deberían ver si es así. Deberían filtrar cada enseñanza por medio de la revelación escrita que tenemos aquí en las manos. Deberían señalar, echar o evitar cualquier falso profeta o charlatán que se levanta en nombre de Dios. Judas, el último texto que leeremos hoy, Judas del 1 al 4 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que contender por la fe. Eso es ser baluarte, es proteger la fe. Hay una fe entregada una vez por todos los santos. Vale la pena luchar por esa fe. Esta fe se ve amenazada repetidamente desde adentro de la iglesia, y todo creyente genuino debería luchar por esa fe. Eso es lo que dice ahí. En conclusión, espero que en este estudio tú has visto la importancia de la iglesia local, el gran propósito. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Pero es un solo tema. La iglesia es importante. La iglesia local es importante. Tiene un gran propósito. Cada uno de nosotros debemos valorar la iglesia y formar una parte íntegra de esa iglesia. Debemos entender qué tanto Cristo ama a la iglesia y también amar a la iglesia. Debemos estar conscientes de que somos una familia, somos una asamblea y somos embajadores y protectores de la verdad. Amén. Dios ha encomendado la verdad en nuestras manos. ¿Qué haremos con ella? ¿Qué haremos con esta verdad? Salgamos, compartamos la verdad en amor con todo el mundo. Como iglesia, exhortámonos los unos a los otros con esta verdad en amor. Animémonos con esta verdad. Consolémonos con esta verdad. Levantemos a los que han caído con esta verdad. Corramos la carrera puesta por delante, puestos los ojos en Cristo con esta verdad.
Amén. Vamos para adelante con esta verdad, porque es lo que el mundo necesita. Amigo, de pronto tú nunca has nacido de nuevo. Y hoy, bueno, en muchas palabras, se te ha explicado tu necesidad de nacer de nuevo. Has escuchado que somos pecadores, que hay un Dios que un día juzgará a los pecadores. Sea que tú creas en Él o no, un día tendrás que aparecer delante de Él. Y no importa qué tantas buenas cosas tú hagas, solamente hay un requisito para que seas salvo: creer en Cristo. ¿Qué has hecho con Cristo? Y eso no simplemente es algo intelectual, es decir, que toda tu confianza está en Él. Ya no dependes en tu propia prudencia, ya no dependes en tu propia justicia, en tu religión, dependes en Él. Has entregado a Él tu vida. Él está obrando de pronto ahora mismo en ti, te está convenciendo de tu necesidad. ¿Qué te impide? Toma ese paso, arrepiéntete y cree. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, es un cambio de trayectoria. Entonces, cree el Evangelio hoy. Amén. Y si has creído, no lo escondas como un secreto. Compártelo con todos. No te avergüences. Habla conmigo, habla con otros, habla con el que está a tu lado, diciendo: ya estoy entendiendo y ya creo. Algo está pasando en mí que no entiendo, pero ya creo. Y luego profesa esa fe públicamente. Vamos a orar. Señor, tú eres tan bueno. Gracias por esta verdad que hemos visto. Gracias porque tú obras en nuestras vidas, tú obras en esta iglesia. Tú eres un Dios viviente. Te pido, Señor, que sigas haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos. Te pido que hagas, Señor, algo aquí en la iglesia Ágape para tu gloria. Que uses a nosotros. No somos personas especiales, simplemente somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Te alabo, te pido que nos ayudes a ser una iglesia bíblica. En tu nombre te lo pido. Amén.